despertar. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a todas aquellas personas que nos estarán mirando a través de este video. Es una bendición para mí poder compartir una vez más la palabra del Señor en esta sexta predicación ya que estamos llevando a cabo en línea por la situación que estamos viviendo, esta contingencia sanitaria. Pero hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto la bendición, hemos visto cómo a través de estos videos muchas personas están siendo bendecidas. Me llegan mensajes de diferentes lugares y eso me motiva a seguir predicando la palabra la cual el Señor me ha enviado. Y yo creo que hoy no es la excepción. Yo creo que hoy también Dios tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Vamos a entrar de lleno al mensaje y quiero que vayamos a la Biblia, al libro de los Salmos, al Salmo 27, verso 13 y verso 14. Salmo 27, verso 13 y verso 14. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Padre, añade bendición a esta palabra, Señor. Permítenos entenderla, comprenderla, razonar en ella. Danos entendimiento, ilumínanos, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda hallar cabida en los corazones de aquellas personas que están pasando, Señor, por alguna necesidad, que están pasando por alguna situación difícil en estos tiempos, Señor, tan difíciles que estamos viviendo. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de seguir predicando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estas palabras escritas en este hermoso salmo definitivamente tendrían que ser de un hombre experimentado, de un hombre que había pasado por muchas pruebas, por muchas dificultades. Sin duda tendrían que ser de un hombre que había vivido en carne propia las situaciones de la vida, los enfrentamientos. Sí, tendría que ser una persona que hubiera luchado con fuerzas. Tendría que ser de una persona que se hubiera encontrado quizás al borde de la muerte en muchas ocasiones. Y estamos hablando de David. ¿Quién no ha leído una historia de David? Sí, tendría que ser de este salmista estas palabras. Tal vez tú también te has encontrado en diferentes situaciones difíciles. Pero sabe, David, si algo tenía en medio de sus pecados, como tal vez usted y yo los tenemos, si algo tenía David es que sabía confiar en Dios. Es que sabía creer y aferrarse a las promesas de Dios. Es que sabía que la misericordia de Dios era grande. Eso era lo que marcaba la diferencia entre David y muchas personas el día de hoy. Este salmo comienza diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién podemos temer cuando nuestra luz es aquel que creó todas las cosas? ¿De quién podemos temer cuando del que esperamos la salvación es el que formó todo lo que tus ojos pueden ver y aún aquello que no puedes ver? Sí, los mares, los grandes lagos, las grandes montañas y todo lo que hay fue hecho por Dios, por ese Dios en el cual estaba confiando David. ¿De quién temeré?, decía David. ¿De quién podemos temer cuando nuestra confianza está depositada en el Creador de todas las cosas? Esto no quiere decir que no vamos a tener miedo en ningún momento. Sí, David también tuvo miedo en alguna ocasión, cuando supo que Saúl se había levantado para matarle. Y Jonatán se le acercó para decirle: la mano de Jehová no te alcanzará y tú reinarás sobre Israel. ¿Sintió temor David? Claro que sí.
Como humanos todos hemos tenido temor en alguna ocasión, pero una cosa es que sintamos temor y otra cosa es que seamos esclavos del temor. Como decía el salmista Julio Melgar, no podemos ser esclavos del temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué hombre de Dios no tuvo temor en alguna ocasión? Reyes, patriarcas, hombres muy mencionados en la Biblia tuvieron temor en alguna ocasión. Pedro sintió temor cuando le dijeron: este es uno de ellos porque habla como ellos, y lo negó 3 veces. Si el gran Pedro, el discípulo Pedro, tuvo temor. Elías, después de haber acabado con 450 profetas de Baales, al día siguiente le llegó un mensaje de aquella mujer Jezabel diciéndole que la cabeza de Elías también estaría como uno de sus profetas. Y sintió temor a tal grado que se entristeció, se deprimió y cayó en la depresión. Sí, Elías, el gran profeta de fuego, sintió temor también. Pudiéramos hablar de Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, también tuvo temor. En cierta ocasión le dijo a su esposa Sarai: di que eres mi hermana, no vayas a decir que eres mi esposa porque me pueden matar. También tuvo temor, y este temor se lo heredó a Isaac, porque su hijo Isaac también sintió temor. Y lo mismo le dijo a Rebeca: di que eres mi hermana, no digas que eres mi esposa porque me pueden matar. Pudiéramos hablar de Josafat, cuando vio aquella gran multitud de gente que venía contra ellos. Y pudiéramos añadir muchos a la lista de gente que tuvieron temor. Hombres de Dios, hombres de fe. Así que tal vez en algún momento usted también ha tenido temor, como yo he tenido temor, como no hay nadie que no haya tenido temor en alguna ocasión. Pero no podemos vivir esclavos del temor. Y para no vivir esclavos del temor tenemos la palabra. Y ahí están escritas las muchas veces en que Dios libró a su pueblo de tantos enfrentamientos, de tantos problemas, de tantas guerras. Ahí están las grandes batallas donde Dios poniendo su mano de amor y de misericordia para librar a su pueblo. Ese mismo Dios que ha librado a su pueblo, ese mismo Dios que ha librado a sus siervos, a sus hijos, es el mismo Dios que hoy estamos adorando, es el mismo Dios que hoy estamos sirviendo, es el mismo Dios en el cual podemos confiar, en el cual creemos que nos librará de esta pandemia, que nos librará de todo desastre y que también nos librará de toda crisis económica que los medios están anunciando. Es el mismo Dios, no hay otro Dios, el que creó los cielos, el mar, la tierra y todo lo que hay. Quizás en algún momento has sentido temor, todos los hemos tenido. En algún momento las circunstancias nos han deprimido, pero es tiempo de volver a la palabra. Y en este día quiero enseñarte lo que David hacía. Lo que David hacía, mi amado hermano, cuando sentía ese temor, cuando sentía que estaba siendo presa del pánico. Quizás hoy tú te encuentres así también. Quizás hoy tú te encuentres así también por tanto bombardeo de noticias. Pero es el momento de cerrarle un poco o bajarle un poco el volumen a tantas noticias y meternos a las noticias que el Señor tiene en su palabra, a las buenas nuevas, a las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y esto era lo que David hacía. Esta era la clave que David tenía para llenarse de valor y dejar el temor. Sí, cuando venían los problemas a David recurría al pasado, a aquellas ocasiones en que Dios lo había librado de tanto peligro. Mira lo que dice la Biblia en el primer libro de Samuel. Alabado sea Cristo. Primer libro de Samuel, allá en el capítulo 17, nos da una gran enseñanza. El salmista dice la palabra en el capítulo 17, verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí,
yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso sería como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Sí. Así como David dijo: Dios me ha librado del león o del oso, tú también tienes que recordar de cuántas cosas Dios te ha librado. David nunca se engalardonaba diciendo que él era, o que por su fuerza él había matado el oso o los leones. No, él reconocía siempre que era Jehová que lo había librado. El problema está cuando creemos que las cosas que hemos logrado, que de los peligros donde hemos sido librados, ha sido por nuestra propia fuerza. No, recuerda que todo se lo debes a Él, que todo se lo debemos a Él. Y David reconocía siempre que era Jehová el que lo había librado de aquellos peligros. Pues ese mismo Dios que ha librado a David de aquellos peligros es el mismo Dios que nos puede librar ahora también de esta situación que está viviendo la humanidad. Sí. Yo estoy seguro que tú también tienes muchas cosas que recordar, así como David. Quizás aquella ocasión cuando tus hijos estaban enfermos, cuando te encontrabas desempleado y clamaste para que Dios te diera un trabajo, por aquella deuda quizás que sentías que no podías pagar. Quizás aquella ocasión cuando estuviste a punto de ir a la cárcel, tú o tu hijo o alguien de tu familia injustamente, pero clamaste a ese Dios, clamaste a ese abogado que nos atiende las 24 horas del día. Sin duda hay muchas cosas que tú también tienes para recordar. Y cuando David recordaba de las veces que Dios lo había librado del peligro, eso hacía algo maravilloso en David, aumentaba su fe. Por eso nunca te olvides de las victorias que Dios te ha dado. Nunca te olvides de los favores que Dios te ha dado. Nunca dejes de agradecer. Vive siempre agradecido y recuerda que no es por tu fuerza, que no es por tu poder, que es por el poder de Dios, que es por la misericordia de Dios, que es por la gracia de Dios lo que hoy tienes, lo que eres y lo que vas a tener todavía. Todo se lo debemos a Dios. Y así como Dios nos ha librado en tiempos pasados, nos puede librar aún todavía en medio de esta situación, de este caos que está viviendo el mundo entero. Eso era lo que David tenía. Esa era la clave para que David se llenara de fuerza, de fe. Así que yo te invito, mi hermano, yo te invito también a que analices, recuerdes de cuántas cosas te ha librado Dios, de cuántos favores has recibido de parte del Señor, porque así como estuvo contigo en tiempos pasados, también lo está hoy. Es el mismo Dios, no ha cambiado. La Biblia dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Sus promesas no pasarán. Sus promesas están vivas, están activas todavía. Es el tiempo, mi hermano, de recordar las victorias de Dios. Es el tiempo de no olvidarse de los grandes favores que Dios nos ha dado. No solamente a nosotros, están los testimonios de muchos hermanos, están los testimonios bíblicos también. Es bueno recordar, leer, analizar que ese Dios que se ha maravillado en mucha gente, se maravillará también en los que confiamos en Él. Y añado algo más. Ahí en el Salmo 103, una poderosa oración de gratitud también del salmista David. Si algo tenía David era eso, que sabía ser agradecido, que sabía confiar en Dios en medio de todos sus errores y sus problemas. Quizás en algún momento tú digas: pero es que David, sí, David tuvo muchos errores como tú y como yo. Y también tuvo miedo en alguna ocasión, pero sabía confiar en Dios, sabía confiar en la misericordia del Señor. Dice el Salmo 103: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. David hablaba con su alma misma. Sin duda David no hallaba de qué manera expresar la gratitud y de qué manera
exaltar el nombre de Dios. Y hablaba con su misma alma y decía: bendice alma mía Jehová y no olvides. Ahí está la clave, mi hermano. Tú que te sientes hoy triste, que te sientes preocupado, que te sientes afligido, que sientes que no vas a poder. Quizás tú mismo que me estás oyendo y que te encuentras quizás con problemas de diabetes, con hipertensión, con obesidad, y quizás tú estés pensando ahora en este momento: si a mí me llegan a contagiar de COVID, no voy a pasar esta prueba. No es lo que diga la ciencia, es lo que Dios dice. Tenemos ejemplos de personas aún más de 100 años y con enfermedades cardíacas que han superado esta enfermedad, porque no depende de la ciencia, depende de Dios. Y a ti te hablo, mi hermano, que te sientes quizás con temor por la enfermedad que has tenido. Déjame decirte que es el tiempo en que aún Dios se quiere maravillar todavía, no solo librándote del COVID-19, sino sanándote de esa enfermedad quizás que muchos años has arrastrado. Es el tiempo de avanzar, es el tiempo de creer más en Dios, es el tiempo de confiar en el Señor. A ti te hablo, a ti que si quizás vives lleno de pavor y de temor. Recuerda las victorias, vive agradecido con el Señor, recuerda de dónde Dios te sacó. Estoy seguro que con los dedos no podrías contar todos los favores que has recibido de Dios todos los días. Y eso era lo que hacía David. Y él decía: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno. No olvides ninguno. Trata de acordarte de todo. Quizás te será difícil porque todos los días recibimos favores de Dios. Desde el momento en que te levantas y ves la luz del sol, desde el momento en que te levantas y ves a tus hijos caminar y ves un plato de comida y puedes respirar. La Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Desde el momento en que te despiertas cada mañana y puedes respirar, ya hay un motivo por el cual estar agradeciendo a Dios. Esa era la clave. Esa es la fórmula para que en medio de este problema que estamos viviendo podamos salir en victoria. Recordemos y no nos olvidemos de los favores de Dios. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas. Sí. Aquella iniquidad, aquel pecado que quizás nadie lo sabe. Aquello que tal vez tú cometiste a solas en la oscuridad, donde nadie te conocía, donde nadie te veía. Aquello que solamente tal vez tú llevas en tu mente. Aquel pecado que no te has atrevido a confesarle a nadie, pero que delante de Dios no hay nada oculto, porque para Él lo mismo son las tinieblas que la luz. Ese pecado que sientes que es imperdonable, Él te perdona también. Aquel pecado que sientes vergüenza nada más de recordarlo, Él te perdona también. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, sea una dolencia física o sea una dolencia moral. Él sana todas tus iniquidades y Él perdona todas tus rebeliones y Él quita todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Si aquel que te da aquello que no mereces, aquel que me ha dado tantas cosas que no merezco, ese Dios no puede estar fuera de nuestra mente, porque a Él se lo debemos todo. Esa es la clave, mi hermano. Esa es la fórmula para salir adelante. Esa es la fórmula para que tu fe aumente. Esta es la fórmula para que puedas salir librado también de esto que estamos viviendo. Bendice a Jehová y no olvides sus beneficios. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Sí. Aunque la gente haya sido injusta contigo, Jehová te hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Sí, es lento para la ira. No porque no se dé cuenta de nuestros pecados y nuestras iniquidades, sino porque Él no se goza en castigarnos, no, Él se conduele. Pero muchas veces tiene que hacerlo. Así como el Padre disciplina al Hijo, también nosotros muchas veces tenemos que ser disciplinados porque nos ama. Pero es lento para la ira y es grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Por un momento quizás se enoja. Por un momento quizás se enoja cuando fallamos, pero nos guarda para siempre su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Imagínense, si Dios nos pagara conforme a lo que merecemos. Pero el salmista dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. David no tenía palabras más para explicar la misericordia de Dios. Es que el amor y la misericordia de Dios es algo inefable, algo que no se puede explicar, es tan grande. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y sabe por qué se compadece de nosotros? Sí, de ti y de mí. ¿Sabe por qué se compadece? Porque Él conoce nuestra condición, dice el verso 14 del Salmo 103. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda que no somos nada, que todo lo que tenemos se lo debemos a Él, de que todo lo que somos es porque Él nos los ha dado. Por eso en esta palabra que te estoy trayendo, quiero recalcarte algo muy importante, algo que me ha funcionado a mí, algo que le funcionó a David y algo que sigue funcionando todavía. No te olvides. No te olvides de todo lo que Dios te ha dado. No te olvides de todos los favores que has recibido de Dios. No te sientas que ha sido por tu esfuerzo, no te sientas que ha sido porque tú te lo has merecido. No. Todo lo que tienes, todo lo que eres, tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu ministerio, los discos que tal vez has grabado, todo se lo debes a Dios. Esa es la clave para avanzar. Esa es la clave para levantarnos. Esa es la clave para que nuestra fe aumente. Vive agradecido a Dios, porque el agradecimiento es la llave para la victoria. Es la llave que abre las demás bendiciones que van a venir todavía. Vive agradecido a Dios. Y como David, no te olvides. Levántate recordando de todo lo que Dios te ha dado. Y vive agradecido por lo que tienes. Y vive agradecido también cuando te encuentres en medio de aflicciones y de pruebas. Vive agradecido con el Señor todos los días. Porque sin duda de esto también nos librará el Señor. El Señor muchas veces permite todo lo que pasamos, no porque nos quiera ver sufrir,
sino porque Él quiere que siempre le recordemos. Levántate todos los días y que lo primero que hagas sea levantar tus manos al cielo para decirle al Señor: gracias. Gracias por este día que me das. Que cuando te vayas a acostar le digas: Señor, gracias, porque no me desamparaste. Gracias por todo lo que me has dado, por todo lo bueno que has sido conmigo. Sin duda de esta también te librará el Señor, de esta también me librará el Señor. Pero no te olvides de darle gracias. Yo quiero que en este momento levantemos una oración de gratitud. No sé cómo te encuentres, tal vez tengas familiares ahora mismo hospitalizados por esta pandemia. Tal vez te encuentres con familia aislada. Tal vez los recursos económicos ya te están golpeando. Tal vez la situación que estamos viviendo te ha hecho decaer en fe. Pero en esta hora yo te pido que te unas conmigo a esta oración de gratitud, porque algo va a hacer el Señor. David recordaba y agradecía. Ese mismo Dios es el que estamos adorando. Si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo te invito a que lo hagas en esta hora. A que vengas a ser hijo de Dios, porque la Biblia dice que Él se compadece de sus hijos. Que no seas tan solo creación de Dios, sino que seas un hijo de Dios. Vamos, a ti que me escuchas en este día, te invito a que hagas una oración conmigo y que juntos demos gracias a Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias por pagar por mis pecados en la cruz. Gracias por ser mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Ayúdame. Perdona mis rebeliones. Ahora entiendo la misericordia tan grande que tienes para con los que te invocan. Y te doy gracias, dile. Gracias por tantas bendiciones inmerecidas que he recibido. Gracias, Señor, porque aún en medio de tanta necesidad no me has dejado un solo día sin comer. Siempre me has dado un techo en el cual puedo descansar debajo de él. Gracias. Gracias, porque hoy entiendo que a través de la gratitud es como mi fe aumenta y como tu poder se mueve. En tus manos pongo a mi familia. En tus manos ponemos a toda la humanidad. Que se haga tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Gracias. Gracias por tantos favores recibidos. No los podría enumerar, pero gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero haya sido de bendición para sus vidas. Amén.